Ujú. A 30 y pico, porque sí, ha ido subiendo. Buenas noches, Alison. Buenas noches, profe. ¿Cómo me escuchas? Ahora mejor, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Sí, sí, le escucho. Es que ahora Gracias a Dios, bien. tuve que comprar audífonos. Ni modo, tocó. Eh, Compartir lo que se supone que vamos a trabajar hoy. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ese es el plan de hoy. Mire, de hecho, hoy tendríamos que trabajar ya lo que es teórico y el cuadro de operacionalización de la variable. Recuerde que tenemos que ir en proceso. Usted me Ok. tiene que entregar los antecedentes del problema hoy y vamos a revisar los objetivos si los había mejorado en base a las sugerencias que le di. Vamos a trabajar lo que es diseño metodológico y el cuadro de operacionalización de la variable. Son bastantes diapositivas porque esto es lo más complejo de la investigación. Entonces, después posterior usted lo va a revisar, o yo, para que, pero Sí. sí necesito que usted lo visualice. Le voy a facilitar también un video para que usted lo vea cómo se trabaja. Y voy a comenzar, voy a volar con el tiempo porque recuerdo que los 45 minutos se nos va rápido. Ok, voy a dejar de compartir el plan y eh, voy a compartirle ahora la presentación de metodología. Ok. Ahí estoy.
metodológico de la investigación. Cuando hablamos del diseño metodológico, quiero que me entienda que es la forma en que nosotros vamos a ir desarrollando cada una de las acciones que nos van a permitir hacer realidad el trabajo. Recuerde que existe el bendito marco teórico, pero el marco teórico es no más que la parte teórica con los fundamentos y postulados teóricos. Pero aquí, en el diseño metodológico, nosotros tenemos que explicar qué tipo de investigación es la que hemos realizado, qué tipo de métodos hemos aplicado, qué técnicas hemos utilizado, cómo hicimos para recopilar información. Entonces, el diseño, por eso se dice acá, es la fase donde se describe cómo se desarrollará el proyecto de investigación. Hay algo, dice, se debe tener claro qué tipo de investigación, cuál es el enfoque que lleva. Recuerde que trabajamos cuantitativo, cualitativo o mixto. En las diapositivas anteriores está eso. De igual forma, como le mencionaba, va a ir describiendo el paso a paso de los métodos y las técnicas que se utilizaron y analizar la interpretación de los datos. Cuando dice hablamos de diseño, se refiere a la estrategia o el plan para obtener la información que se desea, según lo plantea Hernández Ciampieri, ¿verdad? Que en metodología de la investigación. Entonces me dice, ¿cuál es la estructura que presenta el diseño metodológico? Primero, el tipo de investigación, su enfoque. Dentro del enfoque de la investigación, usted va a decir si es cuantitativa, si es cualitativa o si es mixta. Posterior va a trabajar lo que es la población. ¿Cuántas personas usted va a buscar para hacer realidad su tema? ¿A quién está estudiando usted en este caso? Recuerde que su estudio son jóvenes de 18 a 20 años, 18. de 18 a 24 o a 20. Sí. Ahí, ¿verdad? A 24. Esa es su población. Pero la muestra es cuántos jóvenes de 18 a 24 años va a buscar usted la información o los va a encuestar o les va a preguntar, ¿verdad? ¿A quiénes? Eso es ¿Cuál es el mínimo de la muestra, profe? 10, por lo menos, de 10 a 15. Ok. Luego tiene que buscar en la población y la muestra los criterios de selección de la palabra. Usted va a buscar a aquellas personas que ustedes saben que son adictas al teléfono. Tiene que buscarlas de cualquier manera. Y usted sabe que le van a brindar información y le van a ayudar a responder su objetivo. Ahí debe de tener cuidado uno. Luego dice sobre las fuentes de información. Aquí va a especificar el tipo de información que va a requerir. Ahí, si son fuentes primarias, recuerde que las fuentes primarias hablamos de la información teórica. Las fuentes secundarias son las personas que yo voy a utilizar y las fuentes terciarias si es que tengo algunas grabaciones, un ejemplo. Luego los métodos y técnicas de instrumentos de recolección de información. ¿Qué quiere decir eso? Métodos y técnicas. Si es el método de la observación, un ejemplo, lo que va a utilizar como instrumento es la lista de cotejo. ¿Cómo va a validar este instrumento? Lo va a saber, lo va a hacer a través de algún programa o lo va a hacer al azar. ¿Cómo lo va a hacer? Procedimiento de recolección de información. ¿Cómo va a recopilar esta información? Aquí está la bendita operacionalización de las variables, que lo tengo al final. Esto es todo lo que vamos a ir viendo después. O sea, todo esto que usted observa acá vienen en la siguiente diapositiva. Ahí está, mire. Tipo de investigación, según Sampieri, puede ser exploratorio. Y ahí le dicen qué consiste el exploratorio. ¿Por qué se lo pongo uno a uno? Porque usted va a identificar cuál es el que va a usar. Si es el exploratorio, si es el descriptivo, si es el correlacional o si es el explicativo. ¿Pero de qué va a depender eso? De su tema. Y ahí le dice cuál es el objetivo que presenta cada uno de ellos. Luego, entiende, ¿verdad? Usted va a seleccionar, ok. Luego viene los de diseño. Para esto, que haya correspondencia, debe de haber en los tipos de estudio la hipótesis y el diseño de investigación. Si es exploratorio, no se establece con lo que se formulan. Son conjeturas iniciales. ¿Qué posible diseño? Puede ser transaccional, exploratorio o descriptivo preexperimental.
Entonces, aquí esto le va a ir haciendo la relación entre la hipótesis, el estudio y un posible diseño. Entonces, todo esto lo tiene que consultar cuando vaya a trabajar su investigación. Claro, Sí, ok. Vamos acá. Diseños en investigación cualitativa. Las preguntas de investigación cualitativa, diseños cualitativos e información que se obtienen. Las preguntas de investigación, recuerde que las sacamos de los objetivos. sí, Sí, acuérdese que yo le dije, del objetivo general, vamos a sacar la pregunta general. De los objetivos específicos, que son tres, deben de haber tres preguntas. Entonces, es esto lo que dice aquí. Esto que estoy diciéndole son las preguntas de investigación, preguntas sobre procesos y relaciones entre los conceptos que conforman el fenómeno, las preguntas sobre las características, pero tiene que ver usted si son cualitativas o son cuantitativas. Y aquí le dice si es teoría, si es etnografía, si es narrativo. Esto le va a ayudar, o sea, para terminar de aclararse, a lo mejor no me entiende con tanta cosa, ¿en dónde, cómo se va a ayudar? Con el video. Oye, porque en el video se explica el... Oye, sí. también las investigaciones seleccionan diseños cualitativos dependiendo de qué tan familiares sean los usuarios y las experiencias que tienen con el abordaje. Entonces me dice posterior, enfoques de la investigación para recordarlo, ¿verdad? Porque eso lo habíamos visto. Aquí están. Aquí nuevamente le digo cuáles son los cuantitativos, cuál es la cualitativo y cuál es el mixto. Entonces, usa la recolección para probar una hipótesis. Bueno, y aquí se lo explican. Voy a ir a grandes rasgos para que usted después desmenuce. Y si tiene alguna pregunta, no lo duden en hacerla, ¿oye? Cuando, Bueno, ok, aquí está la población y muestra que yo de alguna manera se lo había dicho. La población en sí, este caso es el conjunto de todos los elementos que usted está investigando. Es decir, todos los objetos, los fenómenos que pueden ser agrupados y que presentan características en común. Por eso yo le decía, usted tiene que seleccionar gente que es adicta al teléfono. ¿Cuál es la muestra? Si seleccionó, si investigó que tiene 30 personas, un ejemplo. De esas 30, usted va a escoger el 50%, 15. ¿Cuál es la muestra? Es el subconjunto seleccionada por alguna técnica de muestreo, sobre el cual se realizan observaciones y se recogen datos. Debe ser representativa en estudios cuantitativos y el de ustedes es cuantitativo. Vamos a ver. Pasos en la determinación de la muestra. Aquí les dice. Definir la población, el tamaño y los elementos que la componen. Determinar la unidad de observación, la unidad muestral y las características. Si son individuos, si son hogares, si son... Aquí les explica. Si son empresas. Pero en el caso de usted, ¿verdad? son individuos. No es ninguna Sí. empresa, no es ninguna tienda, no es ninguna familia. Si a usted le hubiese correspondido hacer un análisis de caso, como lo estoy trabajando con las chavalas que están llevando taller de investigación 1 de la universidad en el curso que que van a hacer la monografía. En el caso de ellas están en caso. Probablemente en algún momento van tener que trasladarse a la escuela para indagar más y van a tener que entrar de alguna manera al hogar. ¿Ya? Determinar la Sí. información necesaria para seleccionar la muestra, definir el tamaño de la muestra, cuál es la técnica que va a usar, si es probabilística, aquí va a tener que buscar información si no queda clara, si es probabilística o si es no probabilística, definir los procedimientos que deben seguirse. Hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los son aquellos que presentan las características fundamentales para darme la información del tema. La exclusión son, un ejemplo, aquellos chavalos que no tienen teléfono. Estos están excluidos como una muestra, porque ¿cómo van a ser adictos a Sí. sociales si no tienen teléfono? La gente que carece de internet, un ejemplo, esa es otra exclusión. La gente que vive en el campo en una determinada y no tienen acceso a internet tampoco van a tener son personas excluidas.
Las de inclusión son aquellos que tienen las características o los rasgos comunes acerca del tema que yo estoy trabajando, pero la exclusión son aquellos que no tienen nada que ver. Bien. Sí. Ok. Técnica de muestreo, aquí le dicen qué es la probabilística, cuál es la no probabilística. Por eso le dije, no se preocupe, porque aquí se le explica clarito. La selección de la muestra o el subgrupo de la población se clasifica en clases, la probabilística y la no probabilística. La probabilística requiere precisar el tamaño de la muestra, entonces lo suyo es probabilística. La probabilista también selecciona elementos muestrales por medio de listado o marco muestral o procedimiento. Sus tipos son muestra aleatoria simple, estratificada o por racimo o clúster. ¿Cómo los puede hacer? A través de tómbola, tablas de números, aleatorio. Entonces, en el caso suyo, la muestra es aleatoria simple. ¿Oyó? La no Ajá. probabilística es cuando selecciona participantes por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean representativos. En el caso suyo, sí. ¿Por qué quiere que sean representativos? Porque usted quiere que la conlleven a determinar cuál es el problema e indagar por qué la gente tiene de ansiedad. ¿Me entiende? Entonces, por Sí. lo tanto, su muestreo es aleatorio simple. ¿Cómo lo va a hacer? La tabla de números aleatorios es el que le corresponde a través de ese procedimiento. Que no crea, esto es pesadito. A veces creen que metodología es fácil. Nada. Es bastante Ay, complicado. profe. ¿Se da cuenta? Ya, Sí. Pensé que iba entonces, a ser una investigación normal, pero lleva muchas cosas. es que hay metodología. Mire que tengo a otra señora que me la dieron un día de esto. Sangre de Cristo, dije yo. Y la pobre señora es de Somotillo. 4 horas. ¡Hala! Esa es la que miré ayer. 8 a 12. Hasta llega a la universidad ella, desde allá. Sí, dice que se levanta a las 2 de la mañana Ay, para poder pobrecita. llegar. Y entonces, pero ahí arreglamos de que la voy a dejar virtual también, pero tengo que ver cómo cómo hacemos para que sea posible la conexión, porque tiene problemas de conexión. ¡Hala! Entonces, mire, aquí no está muy visible, pero le dejan el link. Aquí está, mire, ya lo miro. Ajá. Sí. Porque aquí no es tan legible para que usted se traslade para allá. Para una población finita o para una población infinita, el tamaño de la muestra, cuál es lo que va a hacer. Pero en esto no le ponga mente porque no le voy a pedir eso, no se preocupe. Es más, la vamos a quitar porque puedo confundir a la gente después. Ni quiera, Dios. Es para usted. Mejor la quito. Muestra cualitativa. Acuérdese que hablé de la cuantitativa. Esta es la cualitativa. Aquí le dice cómo se hace la muestra, cuáles son los criterios de selección. Dice que, sin embargo, conviene escogerla de forma que estén representadas de la mejor manera posible las variables de sexo, edad, nivel socioeconómico, según el caso, ya que pueden ser diferentes y hasta contrastantes. Hasta contrastante. Fíjense que esto tiene mucho que ver con el tema de usted, porque recuerde que hay gente que es adicta al celular y a veces en los trabajos lo están haciendo. Y a veces se miran en problemas de hay empresas que le quitan los teléfonos a los trabajadores porque Sí. o se van a los Porque baños a pasan todo estar el viendo, día. o se van a los baños a ver TikTok o hacen TikTok y entonces esas cosas. Correcto, entonces para que me lea bien esto yo, porque Ok. también pues cuáles son los que usted va a buscar. Un ejemplo, aquí dice, muestra probabilístico o por conveniencia, basada en criterio del investigador. Por eso usted va a determinar cuál es el que va a usar. Bien, Ujú. tipos de muestra. Muestra de participantes voluntarios, muestra de expertos, muestras casos tipos. Muestras por cuota, otro. Aquí también le dice de dónde lo puede buscar usted si acaso. Pero esto es, yo no sé con cuántas personas cuenta usted para poder ver Yo creo que sería el voluntario, profe. porque es que si los busca voluntarios sería excelente. Si busca expertos serían otros psicólogos igual que usted. ¿Me entiende? Entonces,
pero Sí. eso es decisión suya hasta dónde me va a quedar con investigación. Ok, tamaño de las muestras, aquí se le dice, tamaño mínimo de muestra sugerida de 30 a 50 casos, pero depende, ¿verdad? Historia de vida familiar, toda la familia, esto es, si acaso usted va a utilizar esto. Por eso le dice, la tabla es un marco de referencia. La decisión del número de casos depende del investigador. No hay parámetros definidos para el tamaño del... ¿Te das cuenta? Ajá. Fuentes y tipos de información, aquí están. ¿Cuáles son los recursos primarios? Por eso le decía, mire, son recursos impresos que han sido publicados, son las fuentes que contienen información original, proveen un testimonio o evidencia directa, incluye libros, revistas, por eso le dije, toda la información que usted va a consultar. La secundaria dice que son biografías, enciclopedias, y las terciarias son los compendios, catálogos, directorios, bibliografía. Aquí está cómo se clasifican las señoras. Luego, fuentes primarias, la observación, la encuesta, los cuestionarios, las entrevistas y los sondeos, las fuentes secundarias. Esto es para recolectar información, sí, ¿verdad? Datos Sí. secundarias pueden ser textos, revistas, documentos, prensa, otros. Los métodos y técnicas, que es métodos, que es técnica para que se aclare. Método, técnica, instrumento, ¿qué son cada uno de ellos? Métodos teóricos, el análisis, la síntesis, porque aquí usted va a aplicar esta, mire, análisis y síntesis, va a analizar lo que le digan la gente. En estas son clave la formulación de hipótesis. Usted me tiene que redactar hipótesis porque no me la he hecho. Bueno, esto es teoría, me la revise. Métodos y técnicas. Si es la entrevista, no es, el método es la entrevista, la técnica es la entrevista no estructurada. ¿Cuál es el instrumento? Un guión de entrevista, o sea, va a hacer preguntas usted para preguntar, para hacerle al entrevistado un ejemplo. Si es la observación, el método, la técnica, puede ser directa, puede ser indirecta, puede ser una anécdota. ¿Cuál es el instrumento? Puede ser una guía de preguntas, puede ser una ficha de una observación o puede ser un registro anecdótico que se lleva por fase. Si es un grupo de discusión o vocal, puede hacer grabaciones, análisis de audio, va a hacer un guión de ese grupo. Y entonces aquí se lo explica uno a uno. ¿Oyó? Bueno, ubicación de la información, la técnica y el posible instrumento. También tiene que ver con lo anterior. Igual, mire, aquí tiene más registro. La metodología de la investigación y ingeniería puede ser muy diversa. Este es un ejemplo, considerando sujetos de conocimientos y sus métodos. Ejemplo, ingeniería de requisitos, va a utilizar la configuración, va a hacer la gestión, va a hacer un análisis funcional, luego va a trabajar un diseño de conceptos, va a hacer la evaluación de ese diseño, va a hacer análisis basado en ingeniería basada en modelos, va a utilizar la escala, la innovación, el modelado y la optimización. Esto es para aplicar en ingeniería, acaso, ¿verdad? Instrumentos que utiliza ingeniería. Esto también lo voy a quitar porque no va con usted. Validación de los instrumentos. Mire, ¿cómo voy a validarlo? Según qué es confiabilidad y qué es validez. Quiero llegar donde me interesa. Técnica de aquí, a ver procedimiento, es que todo esto tiene que ver. Análisis de datos. Aquí está. Necesito que trabajemos en la elaboración de la matriz de la variable. ¿Cómo se elabora una matriz? Son 7 columnas. Se conceptualiza la variable, se conceptualiza, se hace a través de preguntas, se ponen dimensiones y subdimensiones y ahí le va explicando paso a paso. Ya le doy un ejemplo. Ejemplo de operacionalización de la variable. El tema. Luego viene la formulación del problema. Se plantea la hipótesis y luego la variable. Ejemplo. Mecanismos de explotación ejercicio parientes para obligar a los niños a la actividad
mendicante en el barrio fulanito de tal. ¿Cuál es el problema? ¿Qué mecanismos de explotación ejercen los parientes para obligar a los niños a la actividad? Aquí lo único que hicieron fue ponerle un pronombre interrogativo, nada más que ustedes se den cuenta. Así se hizo el problema. ¿Cuál es la hipótesis? Entonces ellos llegan a la hipótesis o algo que se plantean, que es un supuesto. El castigo, dicen aquí, es el mecanismo predominante de explotación con que los parientes obligan a los niños a la actividad. ¿Cuál es la variable? El castigo. Esa es mi primera variable. ¿Cuál es la variable dependiente? La mentira que lo mandan a pedir. Ok, va a ver esto después, porque todo esto va aquí ya se hace realidad la matriz. La primera variable es el castigo. Voy a conceptualizar lo que es el castigo. Pena física o psicológica que se impone a alguien. ¿Cuántas dimensiones tiene el castigo? Puede ser físico y puede ser psicológico. ¿Qué indicadores, o sea, cómo reciben el castigo físico? A través de latigazos, puntapiés, ajá. El castigo psicológico pueden ser regaños, pueden ser insultos. Entonces, estos explican cómo es el castigo físico y cómo es el castigo psicológico. ¿Qué preguntas puedo hacer? ¿Qué castigos corporales recibe el niño? Porque aquí ya, si hay latigazos, ¿en dónde se los dan? ¿De quién lo obliga a mentir? ¿Quiénes van a ser mi fuente de información? Los niños. Los niños. ¿Qué instrumentos van a aplicar? Puede ser un cuestionario de entrevista. Usted le pregunta al niño. Igual acá. Psicológico recibe el niño. ¿Quién va a ser mi fuente? Los niños. ¿Qué instrumento puedo aplicar? Un cuestionario. ¿Da cuenta? Toda la teoría que le dije acá, lo hago realidad aquí. Bien, estos ejemplos están más que claros. Aquí está la conceptualización 2, porque esta es mi otra variable. Tengo la variable independiente y la variable dependiente. El castigo, que me lo dijo el tema. La segunda variable, porque eso salen del tema, es la mendicidad de los niños. ¿Cómo conceptualizo lo que es el mendigo? Acción de mendigar de los niños. ¿Cuál es la dimensión? Que pueden ser por iniciativa personal, puede ser la dimensión, o pueden ser orientados o presionados por un pariente. ¿Cuál es el indicador? Por si es iniciativa personal, por cuenta propia. Y si es por pariente, puede ser el papá, la mamá, el padrastro, el que lo mandó. ¿Cuál es la pregunta? ¿El niño mendiga por cuenta propia? ¿Quiénes lo obligan? ¿Quién es mi fuente? Los niños. ¿Qué voy a hacer? Cuestionario de entrevista. Ok. ¿Cómo vamos? Pues tratando de entender todo eso. Pero, ¿dónde quiero que te concentres? En el diseño metodológico para sintetizar el tipo de investigación, el método que estás utilizando, la técnica, la población, la muestra y luego el cuadro. El cuadro La ese que matriz. en realidad, correcto. La matriz de ópera para que, pero yo te doy todo eso para que te aclares. Sí. Y la matriz es con las variables, entonces. Con la variable. ¿Y de dónde sale la matriz? De los objetivos. ¿Okay? Era del tema. Del tema y de los objetivos, sal. Porque esas variables que vos tenés ahí son las que en el marco teórico. Vos sabés que hacer un bosquejo. Sí. Eso es llenarlo. Bueno. Son todos los subtemas. Un ejemplo. Quiero que, voy a dejarte de compartir esto. Vamos a cerrarlo. Guardar. Ahí te comparto lo que es el marco teórico. Pero quiero regresarme y voy a buscarlo en mi teléfono.
que te envié, según el tema, para ayudarte, ¿verdad? Ajá. El mejorado. Para que busquemos las variables. Ahí está el tema y los objetivos, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuál es mi primera variable? Las redes sociales. ¿Cuál es mi primera variable? Trastorno de ansiedad. Uno. Segunda, redes sociales. Tercera, impacto de las redes sociales. Ok. ¿Ok? Vamos con los Sí. objetivos. Si vos mirás, los objetivos es el mismo asunto, impacto que causa las redes sociales, uso inadecuado de las redes sociales, efectos colaterales de las redes sociales. Y lo último, que son tus estrategias, que es tu última actividad para realizar el marco teórico. ¿Captaste? ¿Y te fuiste escribiendo? Sí. Ok. Entonces, la de los objetivos también. Sí, es que los objetivos salieron del tema, Sí. ¿verdad? Entonces ahí vos vas a buscar la carne que tenés. Te repito. Primera variable, trastorno de ansiedad. Luego las redes sociales. Luego las redes sociales. Siguiente, el Y- impacto de las redes sociales. Porque acordate que ahí me tenés que clasificar qué redes sociales vas a ocupar. Porque las redes sociales son muchas. Ajá. Está Facebook, está TikTok, está WhatsApp. ¿Qué red es? Pues yo estaba pensando en Instagram, Facebook y TikTok. Ajá, los que tienen más la atención de la gente. Exacto. Correcto, entonces tenés que aclararlo. Ahí tenés clasificación del uso de redes sociales. ¿Cómo se clasifican? Ahí entra otra teoría. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Sí. Y ahí vamos a tener que mejorar los objetivos, porque cuando vayas a aplicar la encuesta vas a tener que hacer preguntas que cuál es el más usado por ellos, cuando vayamos a preparar los instrumentos. Acordate que estamos a la cuarta sesión y son 7 sesiones con vos. Entonces la próxima ya me tenés que entregar al GIT, tenés una semana. Ya la próxima semana creo que ya podemos hacer una nada más para darte tiempo y la podemos hacer el viernes. Hoy, como hoy, pues, o el jueves en la noche. Hay noche porque está una llovedera tremenda acá. Gracias a Dios estamos tranquilos. Bien, te explico qué es el marco teórico. Tomé, dice que 10 minutos tengo todavía. Lo tomé de la asignatura de redacción de informes técnicos, pero es lo mismo en metodología, ¿oíste? Para que no te preocupéis. Bueno. Okay. ¿Qué es el marco teórico? Es el donde se ponen los antecedentes. Se supone que vos ya trabajaste los antecedentes, ¿verdad? Sí. Luego dice que también se exponen las principales teorías y conceptos que sustentan el proyecto de investigación. Entonces, ¿cuáles son las teorías? Todas las variables que yo te acabo de decir. Ujú. Tienes que hacer un orden. Es como cuando hacemos un índice. Ajá, sí, sí, entiendo. ¿Entendiste? Pero, profe, De, y de todas estas variables yo voy a hacer una matriz de cada una. no, primero haceme el bosquejo de tus ideas y luego vamos a hacer ese cuadro de analización de la variable. Bueno. ¿Ok? Para que luego ordenemos el cuadro. Entonces dice acá, aquí también vienen argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con el tema. Aquí entran en juego las benditas fichas. Ejemplo, si vos me vas a conceptualizar lo que son redes sociales, es un concepto. Qué ficha de contenido es esa? La textual. Y que vas a colocar según Martínez, un ejemplo, Martínez Carlos, 1904, ejemplo, ¿verdad? Plantea que una red social, cuando inicia la cita, colocas comillas. Una red social es tal cosa y tal cosa, bla, ¿verdad? Ok. Cerrás comillas. Eso es una cita.
ya cuando comencés a desarrollar el bosquejo. Pero ahorita me gustaría, bueno, te lo estoy diciendo para que vayas viendo posterior qué es lo que venimos trabajando. Ajá. Okay. Luego, que ahí se incluyen argumentos. ¿Qué es eso de argumento? Las fichas de paráfrasis, donde vos haces interpretación de lo que plantea el autor de lo que es una red social. Porque vos haces el análisis. Al final, cuando nosotros damos una cita, hacemos un análisis de lo que plantean los autores. ¿Ya? Sí. Ese es un argumento. Que aquí entran en juego la coherencia, la cohesión y todo lo que vos ya sabes. ¿Ah? La organización lógica de las ideas. Ajá. Ajá. De esta forma es el soporte teórico conceptual de los conceptos relacionados con el planteamiento del problema en investigación y permite establecer un consenso mínimo investigador y el lector. Un marco encuadra una pintura o una fotografía, el marco la contiene, le da un centro y la destaca para hacerla relevante. O sea, te hace realidad todo aquello que vos plasmaste en tu objetivo. Esto es el marco teórico. El diseño metodológico, que fue lo que te dije anteriormente, que vos estás perdida, es la forma que hiciste realidad tu investigación. Esta es la parte teórica, que ella te dice cómo hiciste, qué muestra ocupaste, qué método, qué tipo de investigación es. Ok. Es investigación. Pero menos mal que te salvaste de otra, no, pues no le mires tan fea la cosa, porque fíjate que eh, ahorita ponerse en el plan de los talleres de investigación son tres, De cuatro verdad. continuos, sí, hija, menos Y mal. quiero, Dios, me muero. Fantástico. Bueno, ahora estás acá. Dice, luego el marco teórico se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el tema de estudio, los conceptos, el objeto que se quiere profundizar. Con esta es la recopilación de información, se intenta demostrar el aporte que el proyecto va a hacer a su área. Por eso está al final tu objetivo que dice, y ahí está vos, donde decimos, Estrategia. ajá, proponer estrategias que coadyuven al trastorno de ansiedad. Y esto. Y luego dice acá, su importancia radica en que permite justificar, apoyar e interpretar los resultados de un proyecto. ¿Cuáles son los resultados? El marco metodológico, diseño metodológico, de forma ordenada. Además, el marco teórico nos ayuda a formular de forma confiable las conclusiones, replantear las preguntas. Por eso es que se van organizando, independientemente que las tengamos listas, se pueden ir modificando en el transcurso. ¿Cómo Ajá. organizar un marco teórico? Aquí te lo dice. Tomar en cuenta definiciones de conceptos, cómo hacerlo. Considera las siguientes recomendaciones y aquí está, mira. Ok. Te lo voy a dejar así libre para que lo visualice. Ya está en el repositorio. Necesito que me enseñes los antecedentes. Te voy a dar el espacio para que Dele. sí, te voy a dar espacio para que vos seas vos esta la que me compartas ahora. Bueno. Ok, okay, ya, Ya. ya. Ahora sí. Me avisa si ya puede ver. Sí, ya lo veo. Nada más. Ah, ok. Dale, estamos con la justificación antecedente. Ok. Sí, pero se lo leo. Mira, para comenzar, esta vez necesito que ya vayas aplicando las normas APAS aquí. ¿Qué significa? Que me justifiques, me le des el interlineado, no es aptos cuerpo, es Time New Roman, te voy a enviar para que lo visualices cuál es. Time New Ajá, Roman año 12, ya lo. interlineado 1.5, justificado. Okay. ¿Oíste? Para que ya lo hagas. Bueno.
Aquí le vas a dar. Justifique, correcto, dele ahí. Mire qué bonito queda. Ahora deme el interlineado, perfecto, dele. 5. Ajá. Ok. Ahora sí iniciemos. Bueno, ya voy. Dice, a ver dónde está, que los antecedentes, dice pues, el uso de redes sociales ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, especialmente entre los jóvenes de 18 a 24 años. Plataformas como Instagram, TikTok, Twitter se han convertido en espacios donde los jóvenes pasan una cantidad significativa de su tiempo. Sin embargo, esta tendencia ha generado preocupación debido a sus posibles efectos negativos en la salud mental. Diversos estudios han sugerido una relación entre el uso intensivo de redes sociales y, y el aumento de trastornos de ansiedad en esta población. Ok. Brickmar en 2017 han encontrado que el uso intensivo de redes sociales está asociado con niveles más altos de ansiedad y depresión en jóvenes adultos. En otro estudio, Woods y Scott 2016 identificaron que el uso de las redes sociales antes de dormir está relacionado con una mala calidad del sueño y mayor estrés emocional. La teoría de la comparación social de Festering en 1954 sugiere que las personas evalúan sus propias habilidades y atributos en comparación con los demás. En las redes sociales existe una fuerte comparación con diversos estilos de vida a los que se aspiran y empieza a ser frustrante ver las vidas perfectas en las redes sociales y por ende nos comparamos y nos autosaboteamos constantemente, a lo cual puede llevar a sentimientos de inferioridad, ansiedad e incluso la depresión. Muchos estudios más revelan el impacto negativo que tienen las redes sociales en un uso inadecuado. Más aún cuando nos comparamos con otros, hacemos ciberacoso o recibimos ciberacoso, causamos estimulación excesiva de dopamina a nuestro sistema de recompensa, afectando la calidad de nuestro cerebro para experimentar placer y satisfacción de manera natural. Se necesita alzar la voz en temas tan importantes como lo es la ansiedad y cómo se produce. ¿Qué podemos hacer para reducir los niveles